Continuamos con este episodio de Frente con Óscar Ortiz y tendremos la oportunidad de conversar con una de las profesionales y economistas más destacadas de Bolivia, la doctora Amparo Bolivián, quien tiene un doctorado en econometría, ha sido viceministro de Inversión, ministro de Vivienda, es la única persona que fue electa constitucionalmente como presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional. Tiene una larga carrera en el Banco Mundial, donde trabajó más de 20 años y actualmente se ha jubilado de este importante organismo internacional. Amparo, realmente le quedo muy agradecido por aceptar esta invitación y darnos la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias, Oscar. El gusto es mío. Gusto de verte y saludar a todos tus audiencia a través tuya. Así es, muchas gracias. Usted tiene una amplia carrera internacional y desde ese punto de vista me gustaría que nos comparta su visión sobre el impacto de la pandemia en la economía internacional. Obviamente es algo que también tiene consecuencias para la economía boliviana. ¿Y cuáles son las perspectivas de recuperación que ve para superar lo que ha sido el golpe de la pandemia? Bueno, creo que hay dos preguntas, una sobre el impacto y otra sobre las perspectivas a futuro. El impacto es enorme, es algo que no hemos visto en nuestras generaciones nunca. Ha sido una cosa muy sorpresiva y con un impacto muy grande, no solamente en términos de caída de la producción, que varía de país a país dependiendo de su estructura económica, sino también acerca de la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de prestar servicios. Estoy hablando teletrabajo, teleeducación, hasta telemedicina y muchas otras cosas. O sea, ha afectado profundamente, no solamente en cuanto al PIB, digamos, sino también en la forma de hacer las relaciones económicas en la sociedad. Y creo que este cambio en la mecánica es algo que va a permanecer, tal vez no 100% teletrabajo, pero tampoco 100% presencial, tal vez dependiendo de las profesiones, obviamente, pero la gente no creo que vuelva a ir 5 días a la semana a su oficina, tal vez irán 2 o 3, y creo que va a haber un impacto de largo plazo, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. En cuanto a las perspectivas, yo no soy experta en el tema de pronósticos, pero, y además que no tengo nada más que decir de lo que ya se ha dicho y se puede leer en eh, artículos académicos, informes de los organismos internacionales, reportajes en revistas especializadas como The Economist. O sea, no tengo más que agregar a todo eso. Pero sí hay un par de mensajes que me gustaría transmitir a tu audiencia. El primero es, por una cuestión puramente aritmética, si un país decrece el 10% un año y al año siguiente crece 10%, no está al mismo nivel. O sea, Claro. si empezaste el 1 de enero con 1000 y terminaste en 900 y al año siguiente empezaste en 900 y termina en 990, todavía no llegaste al 1000, ¿no es verdad? Y además que no creo que la tasa de crecimiento al año siguiente de la pandemia, que es este año, el 2021, la tasa de crecimiento pueda ser equivalente en magnitud, pero de sentido contrario a la del año anterior. Y eso por varios motivos. Para empezar, la gente no se va a vacunar inmediatamente y pronósticos de vacunación varían también de país en país. Es más difícil arrancar que disminuir. Entonces, sí, una de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo con el actual ministro de Finanzas es que la recuperación va a tomar por lo menos 2 años o más, dependiendo de los países, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera recalcar es de que la recuperación no solamente va a depender de lo que haga cada uno de los países, sino también de fuerzas que son exógenas a países como Bolivia y en particular, qué es lo que va a pasar con las políticas económicas del presidente Biden y qué es lo que va a pasar con las políticas económicas en China, que es un gran motor, somos dos grandes motores de economías como la boliviana. Eh, Creo que la buena noticia en eso es que seguramente va a haber un mayor entendimiento y mayor apertura de mercados con el presidente Biden de la que hubo con Trump, y un mayor comercio internacional es una buena noticia para todos. Así es. Y
En ese contexto, ¿cómo ve la economía boliviana? ¿Cuál es el estado de la economía? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales problemas que usted identificaría y los principales desafíos que cree que debemos afrontar? Bueno, yo creo, hay muchísimos, ¿no? Pero no nos podemos extender demasiado, así que me voy a centrar únicamente en lo que yo considero que son las tres prioridades en este momento. El primero es el tema de las vacunas. Creo que por primera vez en la historia, lo que el ministro de Hacienda debería tener cada día en su escritorio es la cifra de un indicador que no es económico, sino un indicador de salud. A cómo está progresando la vacunación, porque sin ello vamos a estar exactamente igual que el año 2020. Y lamentablemente la situación en Bolivia no es muy buena actualmente. Estuve viendo justamente esta mañana cuáles son las últimas cifras. Mira, te lo voy a poner así. Obviamente depende del tamaño de la población. Entonces no sería justo comparar el número de vacunados en un país y otro que tienen poblaciones distintas. Hay que hacerlo en términos relativos. Entonces, he sacado las cifras por 10.000 habitantes. Por cada 10.000 habitantes, el país que más pinchazos ha puesto es Israel. De cada grupo de 10.000 habitantes, hay 8.500 que ya han recibido uno o más pinchazos. El segundo país es Emiratos Árabes. Por cada grupo de 10.000 personas, han pinchado 5.600 veces. En Inglaterra, 2.700 veces. En Estados Unidos, 1.900 veces. En Chile, 1.500 veces. En Bolivia, 9. De cada grupo de 10.000 personas, apenas hemos pinchado 9. Eso tiene que acelerarse porque va a ser vital para la recuperación de la economía. Segundo, creo que tenemos que encontrar un nuevo motor de la economía boliviana. Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, el motor de la economía boliviana fueron las exportaciones de gas, tanto en términos de exportaciones como también en ingresos del Estado, balanza de pagos, crecimiento del PIB. Ese fue el motor principal. Y eso fue una herencia de muchos años, 30 años anteriores, de sucesivos gobiernos que estuvieron constantemente impulsando este proyecto. Entonces llega Evo Morales al gobierno y se encuentra reservas de gas, se encuentra contratos firmados de gas, se encuentra impuestos altos al gas, aunque en eso hay que reconocerle que él contribuyó desde la oposición a eso. Y además le favorecen los precios internacionales. Entonces era una bonanza increíble. ¿Qué es lo que va a reemplazar eso? Porque ahora ya no hay reservas, los precios están más bajos, ya no hay contratos, entonces hay los mismos impuestos, pero sobre una base mucho más reducida no vale mucho. Me parece que a mediano o largo plazo el litio es una de las mejores potencialidades, pero eso va a requerir también sucesivos gobiernos, igual que en el caso del gas, que le apuesten a ese proyecto de una forma seria. Entonces, ¿qué entre tanto qué? Yo francamente no veo otra alternativa que alentar al sector privado y en particular al sector exportador. Esa estrategia de impulsar el crecimiento del PIB en la demanda interna a través del gasto de gobierno ya no funciona, no porque la estrategia misma no funcione, sino porque no hay los recursos. Entonces creo que hay que diversificar las exportaciones y hay que apoyar, y hay cosas novedosas y muy buenas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un par de empresas bastante grandes que exportan servicios informáticos, pero no reciben el tratamiento de los que exportan bienes físicos. Entonces, creo que eso es importante. Y el tercero es recuperar la institucionalidad. O sea, no veo que podamos salir de la situación actual si no tenemos un sistema judicial medianamente confiable, si seguimos haciendo colas para cualquier trámite y nada está digitalizado, si seguimos con escándalos de corrupción porque no hay transparencia, entre otras cosas, si seguimos con contrabando, creo que el tema de la institucionalidad va a ser clave también. Doctora Vallivian, usted ha concentrado muchas de sus investigaciones y trabajos sobre la microeconomía. Y me gustaría conocer también su impresión, porque todos sabemos de que la economía de la familia, de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas en general ha sido muy golpeada por la pandemia. ¿Qué es lo que se debiera hacer en materia de microeconomía para superar esta situación? Bueno, eso sí que es una pregunta sumamente amplia. A ver,
Y debo empezar diciendo de que como mi especialidad es econometría y yo me baso mucho en tema de datos, siempre me gusta responder sobre la base de evidencia numérica, que no la tengo en este momento, porque toda la información disponible públicamente no refleja la realidad actual. O sea que lo que voy a decir es simplemente mi impresión y no tiene un sustento en datos. Pero básicamente lo siguiente, a ver, a nivel de las familias, yo creo que hay que distribuir las familias bolivianas en 4 grupos. Los pobres rurales, los pobres urbanos, la clase media y el 10% más rico de la población. A los pobres rurales me parece que probablemente no les ha afectado mucho. Es menos el contagio en áreas rurales, generalmente son agricultores, el consumo de alimentos no creo que haya bajado sustancialmente, o sea que me parece de que esa es un grupo de gente que no ha sido tan golpeado. Los pobres urbanos, en cambio, sí, especialmente durante la época de la cuarentena rígida, porque esa es gente que gana sus ingresos en función a mercados informales y cuando hay restricciones de circulación y restricciones de venta callejera, etcétera, etcétera, obviamente ellos seguramente han sido los más golpeados, el grupo de los 4 que te acabo de decir más golpeado durante la cuarentena rígida, pero ya a medida que se han flexibilizado las restricciones, es increíble la creatividad que tienen los bolivianos para encontrarse formas de llevar pan a la mesa. Si tú vas por el alto, la actividad es febril, la gente se ha inventado nuevos negocios, etcétera, etcétera. O sea que sí creo que deben haber sido muy golpeados, pero creo que están remontando. La clase media, ahí también se subdivide en 2 grupos, porque si tú eres un trabajador asalariado y tienes tu empleo firme y tu empleador no ha sufrido, entonces vas a estar bien. Pero si eres una clase media, que eres un trabajador independiente o un microempresario, etcétera, etcétera, también has sufrido y creo que vas a seguir sufriendo bastante. El 10% de mayores ingresos de la población seguramente tiene su colchón y puede ser que esté ganando menos, pero no está sufriendo. Luego vienen las pymes. Bueno, me parece que la fortuna de las pymes está muy ligada a la fortuna de las familias. O sea que básicamente lo que he dicho anteriormente sobre las familias se aplica también a las pymes, pero hay un elemento adicional que es importante para las pymes y es el acceso al crédito. Y me parece que cada vez está más difícil para un pequeño negocio acceder al crédito. Y eso sí que es preocupante. Además que las fortunas de las pymes depende obviamente del sector. Hay unos sectores más golpeados que otros. Si tienes un restaurante, está bastante golpeado. Si eres un operador de turismo, estás muy, muy golpeado, etcétera, etcétera. Y luego vienen las empresas. También depende del sector. Los exportadores han sido golpeados no solo por la pandemia, sino porque los precios internacionales de los productos que exporta Bolivia han bajado y porque la demanda exterior de los productos que exporta Bolivia también ha bajado. Entonces, ellos están en problemas. En especial las empresas ligadas al sector hidrocarburos, yo diría. A las grandes industrias que venden en el mercado interno están seguramente algo golpeadas porque el ingreso disponible, la demanda ha bajado, pero seguramente van a sobrevivir las grandes industrias. Ahí también la preocupación principal va a ser el acceso al crédito de las grandes industrias bolivianas. Las empresas aéreas, por ejemplo, han sufrido muchísimo, no solo en Bolivia, en todo el mundo, y las que más han ganado en Bolivia y en todo el mundo son las de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, varía mucho. Ahora, eso es, digamos, el impacto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo salimos de esto? Nuevamente, hay mucho, mucho por hablar y ojalá tuviera datos para tener información sustentada en evidencia, pero básicamente me parece que hay 2 temas grandes. Uno es la recomposición del gasto público. Claro. El sector público ya no tiene los recursos para hacer los elefantes blancos que se hacían antes, para tener los grados de corrupción. Simplemente no hay esa cantidad de dinero que había antes. Entonces, creo que el gasto público debe ser recompuesto, focalizando
en educación y salud, que no solamente nos va a sacar ahora, sino que de una manera sustentable hacia el futuro, y sí invirtiendo en proyectos de infraestructura básica, llámense hospitales, escuelas, carreteras, programas de agua, saneamiento, etcétera, etcétera, pero con financiamiento de organismos internacionales a las menores tasas de interés posible y a los plazos más largos posible. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la creación de empleo. ¿Cuál va a ser el motor que va a emplear más, el sector que va a emplear más gente para que la gente pueda llevar la comida a sus hogares? Tampoco puede seguir siendo el sector público. Claro. Mira, estaba viendo, el año 2015, dentro de la composición del Producto Interno Bruto, el sector público era 45%. El 2015, 45%. El 2021 baja a menos del 35%. Ya ahora estamos, la parte del PIB que es sector público ya ha bajado 10 puntos porcentuales. Y se estima que para el 2025 va a llegar a casi el 30%, un poquito más del 30%. Entonces, si el sector público ya no va a poder emplear gente porque no tiene plata, nuevamente venimos al sector privado como el principal empleador, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer para estimular el sector privado? Todo lo que es el ambiente de negocios, los índices y subíndices del doing business, hay que ponerle trabajo a eso, que sea más fácil crear empresas, hasta que sea más fácil quebrar, porque no siempre, una empresa privada no siempre tiene éxito, muchos quiebra, pero aquí parece que es delito quebrar, ¿no? O sea, hay que focalizarse en todo el ambiente de negocios. Yo creo, doctora, vamos a tener que hacer un programa específico sobre ese tema. Sí, No quisiera terminar esta entrevista sin hacerle una pregunta puntual. Usted conoce muy bien el tema de las relaciones con los organismos multilaterales y se ha tomado en estos días una decisión muy controversial, que es devolver más de 300 millones de dólares que habían llegado del FMI en el marco de la emergencia de la pandemia. Si nos puede dar puntualmente su opinión sobre este tema, por favor. Te la voy a dar, pero déjame terminar solamente la pregunta anterior. Para crear el empleo en el sector privado, creo que es muy importante modernizar la legislación laboral para adecuarla a los tiempos actuales, porque la legislación que tenemos no está dirigida a las formas de creación de empleo del día de hoy. Sobre el financiamiento del Fondo Monetario, o sea, me parece realmente que las autoridades económicas del gobierno y del Banco Central han desnudado ellos mismos su falta de capacidad y su falta de conocimiento de criterios económicos bajos. O sea, ya se ha dicho y no lo voy a repetir, estoy de acuerdo que era la tasa de interés más baja de todos los organismos y de que se ha hecho solamente por cuestiones ideológicas y que no tenían nada que ver con los criterios económicos. El gobierno ha dicho que se imponían condiciones draconianas, pero no ha podido nombrar una condición porque no las hay. Pero hay una cosa, no, y además otra cosa, que Bolivia no es el único país que ha recibido recursos de este mecanismo de financiamiento de emergencia. Hay como 70 otros países, o sea que si los que lo gestionaron son delincuentes, bueno, los otros 70 países también son delincuentes, o sea, es totalmente absurdo. Pero hay una cosa muy interesante, a mi criterio. Yo creo que el haber prepagado esos recursos al fondo es una admisión implícita de que en menos de 4 años y medio va a haber una devaluación en Bolivia. Y no lo digo yo, lo están diciendo las autoridades a través de sus actos. Yo solo estoy traduciendo para tu público lo que ellos están diciendo a través de sus actos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Esto no era un préstamo, no era un crédito en el sentido convencional de que conocemos un crédito. Cuando tú vas al banco y le pides un crédito de 1.000 bolivianos, no le das nada en ese momento. Esto no era así. Esto era un intercambio de monedas. Esto era una situación en la cual Bolivia le da un cierto número de millones de bolivianos al fondo, el fondo le da un cierto número de derechos especiales de giro a Bolivia
y Bolivia se compromete a devolverle los derechos especiales de giro en un plazo máximo de 5 años y el fondo te devuelve los millones de bolivianos. ¿Estamos? Sí. Entonces, la situación es así. Te lo voy a poner como si esta fuera una transacción entre tú y yo. Óscar Ortiz necesita urgentemente $1,000 y no tiene acceso a dólares. Y entonces Amparo Vallevian viene y le dice, Óscar, yo te doy $1,000, tú me das 6.970 bolivianos y de aquí a 5 años yo te devuelvo tus 6.970 bolivianos y tú me devuelves mis $1,000. ¿De acuerdo? De acuerdo. Felices. Al año siguiente, tú ya estás mejor parado, ya puedes prepagarme los $1,000 y dices, a ver, ¿le debo prepagar a Amparo sus $1,000 o no? Si tú dices, ok, no va a haber una devaluación en este país, ¿para qué me voy a apurar en prepagárselos 4 años antes del... No, me quedo. Pero si tú piensas que antes del término va a haber una devaluación y por decir cualquier cosa, el nuevo tipo de cambio va a ser 10 bolivianos por dólar, tú vas a pensar y vas a decir, ah, no, pues, mejor se lo prepago, porque cuando Amparo me devuelva 6.970 bolivianos, yo le voy a tener que devolver $1,000 y ya con los 6.970 bolivianos no voy a poder comprar $1,000. O sea que implícitamente son las propias autoridades las que están haciendo un anuncio increíble, increíble. Sí, realmente es un tema muy, muy complejo, muy sensible y obviamente es algo que ha causado muchísima preocupación. Doctora Vallevian, yo realmente le agradezco, nos sentimos honradísimos de haberla tenido en este programa de frente con Óscar Ortiz y espero que la podamos seguir teniendo en otras ocasiones porque han quedado muchos temas para seguir desarrollando y muy importantes para todos nosotros. Con todo gusto y ojalá que el Doing Business sea uno de ellos. Me encantará mucho hablar de ello. Muchas gracias. Ok, Gracias. suerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego.